Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios en esta preciosa mañana, amén, que el Señor nos regala en este sábado 26 de diciembre. Amén, la gloria y la honra sea para el Señor, porque sabemos que Él está con nosotros, sabemos que su presencia está en medio de nosotros y que Él nos ha permitido, amada audiencia, poder estar una vez más en este su programa Santidad a Jehová. Sean todos bienvenidos. Amén, les damos la bienvenida con mucho cariño, con mucho gusto, con mucha alegría, dándole gracias a Dios por su vida, dándole gracias a Dios porque usted en esta mañana nos está acompañando. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live, amén, a través de la cuenta de Radio Shalom Ben Salem. Amén, les saluda con mucho cariño la hermana Ayari en este día. Me siento agradecida con el Señor, me siento bendecida. No hay palabras para agradecerle al Señor todas sus bendiciones, toda su misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros. Amén. Así que la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor, porque por su fidelidad, porque por su misericordia estamos en pie. No es que nosotros seamos los mejores, no es que, hermano, hayamos hecho algo para merecer la misericordia del Señor. Me pongo a pensar de que nadie en la humanidad, nadie de nosotros, ningún ser humano merece la misericordia del Señor, sino que el Señor, por esa gracia infinita, por ese amor que nos tiene aquí, amén, en pie, para la gloria de su precioso nombre. Amén. Sean todos bienvenidos. Saludamos con un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha, amén, a través de la radio. Gloria al nombre de Jesús, a través de Radio Shalom Ben Salem, amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos, amén, en los diferentes lugares donde por la gracia y la misericordia de Dios, amén, llega hasta allá la señal y ellos también nos acompañan, amén. La semana pasada, ¿verdad?, les hacía una invitación y les recuerdo a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio, amén, y también a través del Facebook Live, pero especialmente a los de la radio, que nos manden un texto o nos llamen al 215-806-9227 y nos digan de dónde nos están escuchando. Amén. Hemos tenido la bendición de poder conocer hermanos desde el Ecuador, desde Guatemala, desde Honduras también, de muchas partes. Amén. Ha sido para nosotras una bendición muy, muy grande saber que hay un remanente, amén, en diferentes lugares, amén, que también están esperando la venida del Señor. Así que comparta con nosotros desde donde usted nos está escuchando y compartamos, amén, la palabra del Señor. Queremos saludar en esta hora a los siervos de Dios, nuestro hermano pastor Leo y nuestra hermana Alicia Herrera, amén, que son los pastores de la iglesia donde nos congregamos, amén, la iglesia de Dios, manantial de vida, amén. Y también saludamos con mucho cariño a todos nuestros hermanos de la iglesia, amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, a todas sus familias, a los niños, a los jóvenes. Y también saludamos a los siervos de Dios de la iglesia de Dios Shalom, nuestro hermano Jorge y Zoila Palacios y nuestro hermano Giovanni y Leticia Pacajá. Que Dios bendiga a los siervos del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, por favor, si tiene usted la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras, le voy a pedir que me acompañe a la lectura de esta mañana en Primera de Reyes, amén, su capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, capítulo 1 de Primera de Reyes. Vamos a leer los primeros 4 versículos, amén. Vamos a ver un poco solamente acerca, amén, de una joven, ¿verdad?, que sirvió al rey David en los últimos días de su vida. Amén, gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén, lo leemos para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita,
y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Que el Señor hable a nuestras vidas a través de su poderosa palabra. El tema de hoy, hermanos, se centra en el último versículo que leíamos, versículo 4. Que ella le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas. El título, hermanos, de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama Sirviendo al Rey sin conocerle. Amén. Sirviendo al Rey sin conocerle. Se escucha un poco raro, ¿verdad? Un poco contradictorio, un poco que no cabe en la lógica humana. Sin embargo, esto es posible. Y para esta joven fue posible que el rey nunca la haya conocido, aunque el contexto de este versículo, ¿verdad?, se refiere a otra cosa. Sin embargo, hermanos, aquí hay una enseñanza preciosa de parte del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en la lectura que hacíamos, que en los últimos días, meses o años quizás del rey David, cuando él, amén, ya había envejecido, ¿verdad? Él en este pasaje, ¿verdad?, tenía ya aproximadamente unos 70 años de edad. Y usted sabe, hermano, que el cuerpo empieza a cambiar, empieza a deteriorarse. La mayoría de las personas adultas, de las personas de la tercera edad, ¿verdad?, empiezan ya a sentir un frío, ¿verdad?, más intenso de lo normal. Los huesos empiezan a doler. Muchos cambios hay mientras el cuerpo se va envejeciendo. Y esto, hermano, quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, ya empezamos a sentirlo, los que tenemos más de 30 años, los que ya tienen más de 40, de 50 y así, ¿verdad? Los dolores empiezan a subir de nivel, ¿verdad? Empiezan ya a tenerlos uno por todos lados y el frío, ¿verdad?, en los huesos se empieza a sentir más. Entonces esto era el caso del rey David. Se había ya terminado el tiempo quizás de la guerra, de aquella fuerza, de aquella demostración de fuerza en la batalla para el rey. Y dice la palabra de Dios, donde leíamos que aunque le ponían las ropas, él no se calentaba. Cuando usted tiene frío, usted se pone ropa, ¿verdad?, por dentro, ropa gruesa, ropa calientita, se pone un suéter, se pone chamarra, se pone gorro, guantes, bufanda, todo, con tal de que usted pueda, ¿verdad?, hacer que su cuerpo sienta menos frío. Pero él ya no sentía eso, ya las ropas no le ayudaban. Él continuaba con el frío. Y los siervos pensaron, entonces necesita él una persona para que pueda darle calor. No sabemos, ¿verdad?, él teniendo tantas mujeres que tuvo el rey David, ¿verdad?, con el permiso de Dios. Claro que sí, en ese tiempo, ¿verdad?, que el Señor permitía al pueblo de Israel para que se multiplicara la descendencia. Amén. El rey David había tenido muchas mujeres, ¿verdad?, y en ese momento pues no usaron una de ellas, sino que buscaron una joven virgen y encontraron a una sunamita llamada Abisag. Entonces, de esa manera, esta joven, dice la palabra de Dios, que servía al rey. Tenía, amada audiencia, un privilegio. Esta joven que no tenía cualquier persona, de poder llegar hasta la habitación del rey. Muchas personas estaban cerca del rey David, como el profeta Natán, como Joab, como el sacerdote Abiatar, personas que estaban ahí, ¿verdad?, que habían visto todo el trabajo que David había hecho y que habían trabajado cerca con él. Sin embargo, pocas personas tenían el privilegio de entrar hasta los aposentos del rey, hasta la habitación,
Y esta joven fue escogida, una joven virgen, para poder servirle al rey, pero no solamente para servirle en el palacio o donde el rey David vivía, sino que pudiera entrar hasta la cámara del rey, hasta la habitación del rey y pudiera estar cerca de él para poderle, dice la palabra de Dios, darle calor a su cuerpo. Era un privilegio que a esta joven se le dio y que nadie podía tener más que ella. La palabra de Dios nos dice que el rey David nunca la conoció, haciendo referencia no a que nunca la conoció, ¿verdad? En el sentido de conocerla, de ver su rostro, de saludarla, de hablar con ella, sino que se refiere la palabra a tener intimidad sexual con ella. Yo sé que usted me entiende y que no tengo que dar detalles en esto. Y en esta palabra, amén, en el versículo 4 se refiere a eso, a que David nunca la tomó como por mujer, sino que solamente ella le servía para darle calor a su cuerpo. Cuando hablamos, hermanos, de esto, nos habla la palabra del Señor de la intimidad que esta señorita, ¿verdad? Esta virgen nunca tuvo con el rey. A pesar de que estaba en su habitación, a pesar de que estaba cerca del rey, no llegó a tener esa intimidad con el rey David, porque ella era una persona grande. Solamente llegó a conocer al rey en persona, platicaba con él y le servía. Cuando usted y yo, amada audiencia, hermano que me escucha, ¿verdad? Nosotros queremos conocer de verdad a alguien o queremos conocer totalmente a alguien. Nosotros necesitamos tener una relación estrecha con esa persona. Tenemos que tener, ¿verdad? Una gran confianza con esa persona. Por ejemplo, como los novios, como una pareja, ¿verdad? Que está en el plan de casamiento, pero que han empezado una relación primeramente de compañerismo, de amistad, y después, ¿verdad? Empiezan ya una relación formal. ¿Qué tienen que hacer ellos para conocerse más, para relacionarse más, para ganarse esa confianza uno con otro? Necesitan tiempo para platicar, necesitan tener uno con otro el interés de querer saber más de aquella persona. Si uno de ellos dos no tiene ningún interés de conocer a la otra persona, no va a poder conocerla. Si no tiene el interés de saber lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le gusta comer, cuáles son sus gustos, dónde trabaja, cómo es su familia, etcétera, etcétera. Si de esa persona no hay ningún interés, ¿verdad? Aunque la persona se lo comparta, esa persona que no tiene el interés no va a poder conocer a esa persona en realidad. Se necesita tiempo, se necesita hablar, se necesita confianza y se necesita también el interés, la disposición de querer conocer a esa persona. Nosotros, yo sé que todos los que en esta mañana nos acompañan, conocemos personas que decimos, la conozco de vista. Cuando nos preguntan, ¿conoces a esta persona, a esta señorita, a este joven, lo conoces? Y a veces llegamos a decir, sí lo conozco, pero de vista. Yo sé quién es, pero no sé cómo se llama. Lo he visto por ahí, lo he visto con tal persona, ¿verdad? Sé cómo es físicamente, pero no sé cómo se llama. Yo sé que usted conoce a alguien así, que usted desconoce su nombre, que lo conoce solamente de vista, por su aspecto. Y también conocemos personas
un poquito más allá de conocerlas de vista. Sabemos su nombre, sabemos quiénes son sus familiares, sus hermanos, sus padres. Quizás hasta sabemos más o menos por dónde vive y en qué trabaja. Sin embargo, no tenemos una amistad con esa persona. Quizás usted se recuerde de alguien. Oh, yo sé quién es, yo sé cómo se llama, yo sé quién es su esposo o quién es la esposa de esa persona, pero jamás he cruzado palabras con esa persona. Entonces usted ya tiene un conocimiento aún más elevado que solamente decir lo conozco de vista. Pero todos nosotros, hermanos y amada audiencia, ¿quién no tiene un amigo al que usted lo conoce aún más allá de su nombre? Que posiblemente usted se sienta con esa persona y que es inevitable estar platicando y platicando con esa persona. ¿Por qué? Porque se ha alcanzado otro nivel de confianza. Esa persona, hermanos, si no tuviera confianza en usted, si quizás no hubiese tenido un tiempo para conocerse mutuamente, esa persona no le contaría a usted sus problemas. No le diría en confianza, hermano o amigo o amiga, fíjate que me está pasando esto. Cuando las personas quizás se le acercan a usted pidiendo un consejo de usted, porque ellos saben que usted no va a andar contando, ¿verdad?, los problemas de su amigo, y que usted es una persona sabia para dar un buen consejo. Ahí nos encontramos, hermanos, en otro nivel más de confianza y más de solo saber el nombre de la persona y algunas otras cosas, sino que ya la relación es aún más estrecha. Si nosotros, hermanos, nos preguntáramos en qué nivel nosotros conocemos al Señor, en qué nivel de nuestro conocimiento hacia Dios, de nuestra confianza hacia Dios, de esa comunicación hacia nuestro Rey estamos, ¿qué podríamos decir? Le conozco solo de vista. Podríamos decir, hay personas que solamente han escuchado el nombre, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, pero no saben más allá. Saben que hay una iglesia, que hay ciertas personas que le siguen, inclusive mucha gente dice que somos fanáticos solamente, que somos fanáticos porque queremos obligar a la gente a creer en lo que nosotros creemos. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así, que nosotros lo que hacemos es invitarles a que crean la palabra del Señor. Pero ellos, se podría decir que conocen al Señor solo de vista, porque no conocen más allá de su palabra. No han tenido una relación ni una comunicación con el Rey de Reyes. ¿Será esta, amada audiencia, nuestra condición? ¿Será esto lo que nos está pasando a nosotros? ¿Será que solamente nosotros conocemos de vista al Señor y no conocemos más allá? O posiblemente hemos llegado ya a una iglesia, hemos compartido con otros hermanos, hemos participado de las actividades de la iglesia, o llegamos a participar, ¿verdad?, cuando las iglesias no estaban cerradas, ya como que empezamos, ¿verdad?, a asistir a los cultos y cantábamos cuando la iglesia cantaba. Pero hasta ahí llegó nuestro conocimiento del Señor. O quizás alguien en esta hora pudiera decir con certeza, yo conozco a mi Señor, porque tengo comunicación con Él, porque tengo plena confianza en Él, porque tengo todo el interés de mi parte de conocerlo. Hermanos, si nosotros no tenemos
ningún interés, ningún deseo de conocer al Señor, nunca lo vamos a poder conocer. El Señor desea que nosotros nos acerquemos y nos ha dado, aleluya, el camino, nos ha abierto la puerta, aleluya, de la gracia a través de su Hijo Jesucristo, para que el mundo entero, todo aquel que quiera, pueda venir al Señor, acercarse ante la presencia del Rey. Esta invitación es para todos, la puerta, aleluya, aún en este día, hermanos, 26 de diciembre del año de gracia 2020, a pesar de las circunstancias que vemos día con día, la puerta todavía sigue abierta. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos prontamente, para que el mundo venga prontamente, para que el alcohólico, para que el drogadicto, para que todo aquel que crea en el nombre poderoso de Jesús venga rápidamente delante del Rey. ¿A qué? A conocer su precioso nombre, a conocer su amor, a conocer su presencia, a poder tener esa relación directa con el Señor. No hay intermediarios, no hay que venir primero con una persona, ni siquiera con un ángel, amada audiencia, para acercarnos al Señor, solamente a través de Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso ha dado todo, lo dio todo, aleluya. El Señor dio su vida misma, su sangre preciosa, para que la humanidad pueda acercarse a Él. La puerta sigue abierta, aleluya. Pero como todas las puertas se abren y se cierran, la puerta de la salvación se ha abierto, pero también un día se va a cerrar. Entonces, amada audiencia, el Señor quiere. Si Él no hubiese querido que la humanidad se acercara a Él, no hubiese, aleluya, enviado a su único Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, lo envió, aleluya, para que diera su vida para poder reconciliar al hombre con Él. Porque estábamos apartados por nuestros delitos, por nuestros pecados. Estábamos lejos de su presencia. Estábamos sin conocerle, estábamos sin conocer la salvación, aleluya, sin conocer la verdad, sin conocer al Dios verdadero. ¿Quién fue el que dio la iniciativa? ¿Quién fue el que dio el primer paso? ¿Quién fue el primero que tuvo el interés de que el hombre conociera la verdad? Fue nuestro Señor. Él dio el primer paso. Como cuando una persona se acerca a usted, quizás se ha acercado a usted o usted se ha acercado a esa persona porque usted desea saludarla, desea conocerla, desea saber su nombre. Y primero alguien de las dos partes tiene que dar el primer paso. El primer paso lo dio el Señor, aleluya. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él se acercó a nosotros, porque Él nos buscó, porque Él vino, aleluya, descendió del cielo, se hizo como uno de nosotros, se humilló hasta lo sumo, aleluya, para venir a encontrarnos, dice la palabra de Dios en los evangelios, para salvar lo que se había perdido, para que nosotros, aleluya, pudiéramos conocer al Rey de Reyes. Hermanos, ¿qué más tiene que hacer el Señor? Amada audiencia, ¿qué más tiene que hacer el Señor para que nosotros vengamos a Él si Él ya lo hizo todo? Lo único que tenemos que hacer, como dice la palabra del Señor, es que nos acerquemos a Él. Si nosotros queremos conocer más y más a alguien, necesitamos disponernos, necesitamos buscar a esa persona, necesitamos mostrarle nuestra amistad, brindarle nuestro apoyo. Que nosotros demostremos con sinceridad que no queremos
algo de esa persona, no estamos buscándola por conveniencia, sino en sinceridad. Y debe de haber en nosotros ese interés. Cuando hay interés, entonces empezamos a conocer y a conocer más a esa persona. Así debe de pasar en nuestra vida espiritual, al conocer a nuestro Señor. ¿Sabe qué, hermano? Quizás usted se ha dado cuenta de que aunque nosotros conozcamos a alguien, inclusive hermanos, como esposos, como matrimonios, ¿verdad? Nosotros seguimos conociendo cosas nuevas de nuestro cónyuge. O si usted tiene algún amigo, alguna amiga, usted sigue conociendo algo diferente de las personas. Nunca terminaremos quizás de conocernos. Con el Señor, hermano, al conocer al Señor, al estar en ese proceso de conocer su voluntad, de conocer cómo Él piensa, qué es lo que Él quiere, qué es lo que nos pide en su palabra, eso es infinitamente más profundo, muchísimo más profundo de lo que uno pudiera conocer a alguien más. Siempre habrá algo nuevo que conocer del Señor. Nosotros no podemos conformarnos y decir, por ejemplo, cuando leemos una parte de la Biblia o cuando escuchamos un mensaje, amén, y el predicador da la cita y uno a veces erróneamente pensamos, oh, eso yo ya me lo sé. Esa parte de la palabra yo ya lo leí, eso yo ya lo sé. Se ha predicado tanto de eso yo ya lo sé. Momento, ya nos estamos equivocando, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable que no termina. Hermanos, si usted y yo leyéramos una revista, un artículo, hermano, que en donde a veces solamente, hermano, fantasías y cosas sin sentido pudiéramos encontrar. Hermano, si nosotros leemos un artículo de eso, nosotros no encontramos nada. El alma no se sacia y usted lo que encuentra son solo palabras. Y si usted lo lee una y otra vez, usted va a encontrar lo mismo. Pero la palabra de Dios es diferente. La voz del Señor es diferente. Lo que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras es diferente. Aleluya, porque su palabra es una fuente inagotable. Es una fuente que salta. Hermano, el agua fluye y fluye y fluye. Y nunca, hermano, usted escuchará algo igual, que solamente esté ahí. Siempre aprenderemos algo diferente, algo maravilloso. Y vamos aún más allá. Si usted aprendió algo hermoso de ese verso, no importa cuántas veces usted lo lea, aquel aprendizaje, aquellos ríos de agua viva, hermanos, seguirán en nuestra alma. Aleluya, aprendiendo una y otra vez, hermano, el Señor, aleluya, recordándonos su poderosa palabra. Porque a veces nosotros, hermanos, como que se nos olvida, como que para otras cosas nos acordamos bien, pero a veces la palabra de Dios la olvidamos. Y el Señor nos recuerda su palabra, aleluya. Su Espíritu Santo, poderoso Dios, es una fuente inagotable. Recuerdo las palabras de un siervo de Dios. Yo escuchaba un programa en una radio también cristiana, y él decía, si usted al final del día, cuando usted ya se va a dormir, cuando usted ya se va a descansar, si usted no conoció algo nuevo de Dios, usted no hizo nada provechoso en ese día. Usted pudo haber trabajado, pudo haber hecho aquí, hecho allá, muchas cosas que son buenas, que son provechosas, pero si usted no conoció algo nuevo de Dios, usted no tuvo nada provechoso para su alma.
Hermanos, el conocimiento de Dios es tan grande, es tan infinito la palabra de Dios. Si nosotros nos sumergiéramos en ella, indagáramos y preguntáramos y le pidiéramos al Señor, revélame tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decir en esto, Señor? Yo no entiendo, Señor, pero si hay algo de los misterios ocultos en tu palabra, Señor, revélanos, hermano, y eso será un mar de bendiciones. Aleluya. Siempre, hermano, siempre que le pidamos al Señor, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando escuchemos un mensaje, Señor, háblame. Quiero conocerte más. Quiero escuchar tu voz. Quiero aprender de ti. Yo quiero conocerte más a ti. ¿Cómo es posible que conozcamos más, hermano, de lo que pasa en la televisión, de lo que le pasa a la gente, de lo que nos cuentan, de lo que aquí, de lo que allá? Y del rey no conocemos nada. ¿En dónde está nuestro conocimiento, hermano, hacia el Señor? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel de los que le presentaba hace unos momentos, hermano, acerca del conocimiento que tenemos hacia el Señor? ¿En qué nivel estamos usted y yo? Conocemos más, ¿verdad?, del mundo, de los artistas, de la farándula, que aquí, que allá, de todo nos enteramos, pero de Dios no conocemos nada. Pensamos, hermano, nos engañamos nosotros mismos conocer a Dios, sin embargo no lo conocemos. Mire qué terrible ese sería nuestro caso. Pensar que conocemos a Dios, pero en realidad no le conocemos. Hermano, pensar que conocemos al Señor cuando nuestro conocimiento, iglesia, con todo respeto para los siervos de Dios que siempre están escudriñando la palabra, con todo respeto, hermanos, nuestro conocimiento es tan pequeño porque conocer a Dios es algo infinito. Es algo que no termina, es algo, hermano, en lo que debemos nosotros de trabajar todos los días de nuestra vida. Querer saber, tener ese interés, esa disposición de conocer al Rey. Dice ese canto, amén: quiero conocerte cada día más y más a ti. Esta joven Abisag llegó ahí con el rey, hermano, sirviendo al rey, estando en un lugar de privilegio, cerquita, hermanos, así como usted, hermanos, que están casados, que están muy cerca de sus esposos, hermanos, de su cónyuge, hermano, así ella tenía esa relación, ese acercamiento, esa oportunidad de estar cerca del rey, pero él nunca la conoció. Nunca la conoció a ella. Estaba en su habitación, pero nunca la conoció. Qué triste, hermano, que nosotros, teniendo, aleluya, la bendición, el privilegio, poderoso Rey, no porque lo merezcamos, sino porque la misericordia de Dios nos trajo a su presencia. Hermano, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, dice la palabra, sino que Él nos buscó a nosotros primero, cuando vino a la tierra, cuando vino a morir, cuando dio su vida, aleluya, en la cruz del Calvario, fue cuando Él vino a buscarnos. A buscar y a salvar, aleluya, dice el Evangelio, lo que se había perdido. No es que nosotros lo hayamos buscado primero, hermano. No es que Dios, hermano, haya tenido, hermano, su rostro vuelto, que nos diera la espalda y dijéramos: Señor, yo te busqué primero. No, el Señor nos buscó a nosotros primero. Allí donde estábamos, hermano, en el lodo, donde estábamos en la perdición, en la pudredumbre, en el engaño, en el error. Porque muchos de nosotros vivimos nuestras vidas engañados.
pensando que llevábamos una vida moral, pensando, diciendo, yo nunca he tomado, yo nunca he ido a un baile. Pero cuánto rencor había en nuestro corazón, cuánto odio había en nuestro corazón, cuánta falsedad había en nuestro corazón. Éramos religiosos solamente. Y el Señor nos buscó, iglesia. Y amigo que me escuchas, y amiga que me escuchas, el Señor te está buscando también. ¿Para qué? Para que tú puedas conocerle. Tenemos la gran bendición, iglesia, la gran bendición que muchos en todo el mundo quisieran tener, donde la iglesia es perseguida, donde no pueden hacer un culto en su casa, donde no pueden tener una Biblia. Hermano, nosotros lo tenemos y no lo hacemos. No queremos hacer un culto en nuestra casa y como pretexto decimos es que la iglesia está cerrada. ¿Por qué? Porque el único lugar donde buscábamos a Dios era en la iglesia. No teníamos, hermano, ninguna relación con el Rey. No lo conocíamos. Pensábamos que le conocíamos, hermanos. Qué engañados estábamos. Hasta que pasó todo esto, hermano, nos dimos cuenta que realmente no conocíamos al Señor. ¿Por qué? Se cerró la iglesia, se cerró el culto también de nosotros para el Señor. No le conocíamos, no le conocemos, hermano. Y tenemos el privilegio. Hermano, hoy en día en muchos lugares, tristemente, no se puede llevar una Biblia. Hermano, si yo en este momento salgo aquí a la calle y me voy caminando con mi Biblia enseñándolo, hermano, nadie me va a detener. La policía no tiene ninguna ley que diga que me puede detener por tener una Biblia. Si yo, hermano, saliera con Biblias a regalarle a la gente, no hay ningún problema. Pero nos avergonzamos muchas veces. Hermano, yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿cuántas Biblias hemos regalado en toda nuestra vida? ¿Cuántas Biblias, hermano? Aquí en los Estados Unidos hay tiendas donde las cosas cuestan $1. Hermano, hay Biblias en esas tiendas costando $1. Y ahí está. La gente no los compra. Uno que otro, hermano. Son contadas la gente que toman una Biblia para leerla o para regalarla. Y en muchos lugares sufriendo persecución por el nombre de Cristo. Sufriendo persecución por querer conocer al Rey. Y nosotros, hermanos, en la comodidad, todo eso, hermano, no lo valoramos. Pero decimos que conocemos al Señor. Decimos que lo amamos. Decimos que estamos cerca de Él. Decimos como esta Virgen Abisag, que estamos bien cerca de Él, que podemos entrar a sus aposentos, que podemos entrar al lugar santo, que yo puedo entrar a la iglesia cuando yo quiera, que yo puedo doblar mis rodillas cuando yo quiera, que puedo estar cerca de Él cuando yo quiera. Pero si el Señor ni siquiera nos conoce, iglesia, ni siquiera nos conoce y nosotros ni le conocemos a Él. Teniendo este privilegio, hermano, imagínese qué absurdo sería llegar a la presencia de Dios. Como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, su capítulo 7, cuando esas personas le decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre estuvimos en tus aposentos, estuvimos en tu habitación, estuvimos en tu iglesia. El Señor nos diga: no te conozco.
yo no te conozco. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Este versículo, hermano, Mateo capítulo 7, versículo del 21 en adelante, nos dice que conocer al Señor es hacer su voluntad. No es tener un conocimiento, hermano, en el pensamiento solamente, que algo nosotros, conocer a Dios, hermano, no es solamente memorizar algunas cosas, recordar algunas cosas de Dios. No, es llevarlas a cabo. Conocer a Dios consiste en la obediencia. Consiste en hacer la voluntad de Dios. Porque dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que podemos decir Señor, Señor. Mire, hermano, ¿por qué? Porque tenemos cierto conocimiento de Dios y por eso le decimos Señor. Lo conocemos de vista. Sabemos que Él es el Señor. Le decimos Señor, Señor. Pero no lo conocemos más allá. No hacemos su voluntad. No lo conocemos realmente. Y vivimos engañados. Y le dice el Señor: nunca los conocí. Como el rey el rey David nunca conoció a esta joven. Y el Señor que nos diga eso, hermano. En vano sería haber perdido nuestro tiempo engañados en la religiosidad y en la monotonía, solo en la costumbre de haber venido a la iglesia sin haberle entregado al Señor todo, sin hacer su voluntad, sin haberse uno humillado. Y llegar con el Señor, ¿verdad? Pensando: Señor, yo fui siempre a tu iglesia, siempre estuve en tus aposentos, estuve en tu habitación, Señor. Y llegar con el Señor y con la gran sorpresa que Él nos diga: yo no te conozco, yo no sé quién eres, ¿de dónde vienes? ¿Tú quién eres? Hermano, eso sería lo más trágico en nuestra vida, que el Señor nos dijera eso. Entonces, hermano, nosotros es necesario que nos acerquemos al Señor y busquemos su rostro. Busquemos su rostro con todo nuestro corazón. Hermano, ¿será posible servir al Señor sin conocerle a Él? ¿Será posible, hermano, que nosotros digamos: yo estoy sirviendo al Señor, yo predico en la radio, yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo, yo aquí, yo allá, pero sin conocer al Señor? ¿Será esto posible? ¿Será esto, hermano, que se pueda realizar en nuestra vida? La palabra de Dios nos da un ejemplo, hermano, bien claro, que nosotros, hermano, no en ningún momento podríamos decir o podríamos nosotros querer sentirnos más que alguno de los ejemplos que nosotros vemos aquí. No, dice la palabra de Dios, hermano, que el ejemplo que tenemos nosotros en la palabra de Dios de aquellas personas que quizás, hermano, le fallaron al Señor, no es para que nosotros nos sintamos mejores que ellos, sino que han quedado como ejemplo, dice la palabra de Dios, como ejemplo para no hacer lo mismo. En el libro, hermano, el Evangelio de Juan, yo sé que usted, hermano, ha escuchado este relato que, hermano, es tan hermoso, hermano, dándonos, hermanos, a conocer la infinita misericordia de Dios. Que Él, hermano,
cuando uno viene arrepentido de verdad, humillado, hermano, no importa cuál sea el mar de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Aunque el mundo no nos muestre, hermano, ni poquita misericordia, el Señor es tan misericordioso para perdonarnos. Y nos habla la palabra del Señor, hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando aquellos escribas y fariseos llevaron ante el Señor la mujer adúltera. Recordemos, hermano, la vez pasada aprendíamos que los escribas, ¿verdad?, eran aquellos que estaban capacitados para escribir, ¿verdad? En ese tiempo no todas las personas sabían escribir y ellos escribían, ¿verdad? Y si pasaba algo en el templo, todo ellos lo redactaban, ¿verdad? Los acontecimientos, y cuando llegaban las personas, ¿verdad?, que tenían que ser juzgados, ellos también participaban y muchas veces se portaban, ¿verdad?, religiosamente, porque ellos se creían que ellos eran personas sin tacha, sin pecado, porque conocían la ley de Dios. Y los fariseos eran aquellos que enseñaban la ley del Señor, amén, a través de Moisés, amén, que le fue dada a Moisés, y ellos enseñaban eso. Sin embargo, los fariseos también habían añadido tradiciones que Dios no había mandado, pero ellos los iban añadiendo, ¿verdad? Y ellos se creían los religiosos, los perfectos, y les gustaba que todo el mundo los viera. En esta ocasión, hermano, dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice el versículo 2, amén. Y por la mañana volvió al templo nuestro Señor Jesucristo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hermano, esto es maravilloso. El pueblo quería conocer lo que el Señor quería enseñarles. La intención del pueblo era saber más. Yo me imagino, hermano, que esas personas habían escuchado una o dos veces al Señor y como que se habían quedado, hermanos, con ese deseo de querer saber más, de querer escucharlo nuevamente, a ese hombre maravilloso, aleluya, que hablaba con autoridad y que no hablaba como nadie, ni como los fariseos, ni como los escribas, ni como nadie. El Hijo de Dios, aleluya. Yo me imagino a esas personas, ¿cuándo va a aparecer el Señor? ¿Cuándo va a aparecer Jesús? ¿A dónde se presentará? ¿A dónde va a hablar? Y entonces la gente se acercaba a ellos para que les enseñara. Esas personas, hermanos, tenían una sed de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando uno quiere conocer al Señor, uno lo busca. Hay ese interés y la gente tenía esa sed, la gente tenía ese interés y buscaba al Señor para escucharlo hablar, aleluya. Eso era una parte del pueblo que no tenía otro interés más que escuchar la voz del Mesías prometido. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Para qué se acercaban ellos, hermano? ¿Era para escuchar al Señor? ¿Era para escuchar las enseñanzas de Dios? No, hermano. Uno que otro fariseo sabemos que, como por ejemplo Nicodemo, que tenía ese interés, amén, de parte de Dios para él escuchar al Señor Jesús, hermanos, pero esos fariseos y esos escribas que en ese momento llegaron, no tenían ese interés. Lo único que querían era buscar una falta en el maestro. Estaban perdiendo su tiempo, hermano. ¿Qué falta podrían encontrar en nuestro Señor? Ni de palabra, ni de hecho, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿cuál era la intención de que se acercaran al maestro? Llevaban una mujer y querían a través de eso probarle a él. Dice la palabra de Dios, perdón, hermano,
versículo 4. Dice, aleluya, perdón hermanos, dice el final del verso 3, y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Usted sabe, hermano, el adulterio es la infidelidad, ¿verdad? Cuando una persona teniendo su cónyuge tiene relaciones íntimas con otra persona, ese es el adulterio. Y a esta mujer se le encontró, ¿verdad?, en el acto mismo, dice, del adulterio. Dice el versículo 5, ellos, ¿verdad?, como si el Señor, hermano, no supiera, le dicen ellos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Hermanos, estos hombres eran rápidos para aplicar la ley de Dios a su conveniencia. Eran rápidos, hermanos, para usar la ley de Moisés a su conveniencia y para poder acusar a otros. Sin embargo, para ellos mismos, hermanos, no aplicaban los mandamientos de Dios. Y le dicen al Señor, ¿tú pues qué dices? Amén. El Señor sabía, hermanos, que en la ley que Él mismo, que Dios mismo le había dado a su pueblo en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 4, está el mandamiento, no adulterarás. El Señor lo sabía y dice el versículo 6, mas esto decían tentándole. Esa era la intención. Hermano, ¿con qué intención nosotros nos acercamos al Señor? Eso es importante y el Señor conoce cuál es nuestra intención de acercarnos a Él. A veces, hermano, cuando nos acercamos a Dios, lo único que queremos, hermano, es algo para nosotros, una bendición, que el Señor solamente conteste nuestras oraciones y que no importa que nosotros sigamos viviendo la vida que a Él no le agrada. Dios sabe, hermano, que nuestra intención no es conocerle a Él. Y estos fariseos tenían la intención de tentarle, y dice, le decían esto tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra. Hermanos, aquí hay algo maravilloso que yo aprendí, hermanos, en una predicación de un hermano. Uno de los, de aquellos, una persona, ¿verdad?, que es judía, compartía esto con este siervo y decía, cuando el Señor estaba ahí sentado, ¿verdad?, yo me imagino él rodeado de aquellos acusadores y teniendo enfrente a esa mujer, y el Señor escribía en la tierra. Dice este siervo que, hermano, cuando el Señor, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 5, cuando el Señor da las leyes al pueblo a través de Moisés, Moisés dice que el Señor, no fue Moisés, sino que Dios mismo escribió las dos tablas de piedra y se las dio a Moisés para darle a conocer al pueblo, hermano, su voluntad. ¿Quién las escribió? Fue el Señor. Y en ese momento, dice el siervo de Dios, cuando el Señor está agachado y escribe en tierra, hermano, haciendo referencia que el mismo Señor, con su misma mano poderosa, con su misma presencia, con su misma voluntad, que escribió los mandamientos, era Él el que estaba ahí, en medio de aquellos fariseos, escribiendo en tierra como escribió los mandamientos. Él conocía, hermanos, cuál era su propia voluntad de no adulterar. Y de que en la ley de Moisés decía que se tenía que apedrear.
pero a ellos se les había olvidado que el Señor quiere también misericordia. Esto no significa que hay que estar haciendo aquí, que hay que estar aquí, que hay que estar entonces haciendo y haciendo lo que, hermanos, al Señor no le agrada, al fin que Él es todo misericordia. No, hermano. Nosotros tenemos que venir arrepentidos, dispuestos a cambiar de vida, y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Y aquel que había escrito las escrituras, que había escrito los mandamientos, era el mismo, hermano, que estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Él lo sabía. Y aquellos hermanos ya listos con su piedra en la mano. Y dice el versículo 7, como insistieran en preguntarle, ¿verdad? Porque ellos le preguntaban y el Señor los ignoró y Él seguía escribiendo en la tierra, pero ellos le insistían. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La palabra de Dios dice que el pecado es infracción de la ley. Es lo que nos dice la palabra en primera de Juan, su capítulo 3. Quebrantar los mandamientos de Dios que Él nos dejó, eso es pecado. Y el Señor les dice: ustedes quieren arrojar la primera piedra. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes no ha quebrantado la ley? Esta mujer quebrantó un mandamiento, pero ustedes, ¿cuál mandamiento han quebrantado? Dice el Señor. Y ellos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que Él se inclinó, el Señor inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno a uno, hermano. Comenzando desde los más viejos. No se suponía, hermano, que por estar más grandes de edad, que por estar ya tantos años en el templo, conociendo los mandamientos del Señor, no se suponía que ellos eran los primeros en cumplir los mandamientos de Dios. Pensaban conocer a Dios porque tenían la palabra, los mandamientos solamente aquí, en la memoria, pero no la llevaban a cabo. No conocían a Dios. Estaban sirviendo a Dios, hermanos, sirviendo en el templo, sirviendo en ese lugar donde quizás no todo el pueblo tenía la bendición de entrar y de servir en el templo. Ellos lo tenían, pero no le conocían. No conocían de verdad al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, porque los mandamientos que ellos conocían no los llevaban a cabo. Acusados por su conciencia de que ellos estaban en la misma condición de esa mujer, porque habían quebrantado los mandamientos del Señor, tuvieron que irse avergonzados, porque ni con todo ese conocimiento que tenían, no conocían realmente al Señor. Aquellos, hermanos, qué contrariedad, aquellos que servían en el templo. Yo pienso, hermanos, que había pocos, pero yo pienso que sí los había. Como siempre, como dice la palabra del Señor, siempre hay un remanente que está haciendo la voluntad de Dios. Unos pocos, entre un gran conjunto de lo que muchas veces somos desobedientes, somos rebeldes, somos altivos,
siempre hay un remanente, hermano, que está realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y yo pienso que en medio de todos esos fariseos, escribas, intérpretes de la ley, todo lo que describe la palabra del Señor, que servían en el templo, sacerdotes, yo pienso que había un remanente que realmente amaba a Dios, que estaban esperando la llegada del Mesías, que reconocieron al Señor Jesús como el Mesías prometido y que amaban a Dios y que procuraban no quebrantar su ley, que conocían realmente a Dios porque hacían su voluntad, que no lo conocían solo de vista, solo de oídas, como decía el siervo Job, sino que realmente lo conocían porque llevaban a cabo la voluntad del Señor. Hermanos, en esa condición en la que los fariseos y los escribas se encontraban, si ellos, hermanos, hubiesen conocido realmente al Señor, hubiesen sabido qué hacer. Cuando usted y yo, hermano, conocemos a Dios, no importa la situación en la que nos encontremos, no importa, hermano, la tormenta, la lluvia, la tempestad, hermano, la situación que tengamos que enfrentarnos, hermano, si tenemos que hablar, si tenemos que presentarnos en algún lugar, si tenemos que resolver un problema, cuando usted y yo, hermanos, conocemos realmente al Señor, conocemos su voluntad, conocemos su deseo, conocemos cómo Él piensa, sabremos qué vamos a hacer. No tenemos que ir a preguntarle a personas que no tienen ni tantito temor de Dios. No tendríamos que buscar en los libros, en las enciclopedias, en la televisión, en el internet. ¿Qué voy a hacer? Porque yo conozco al Dios verdadero. Porque conozco su palabra, porque conozco su voluntad. Porque le conozco, yo sé qué voy a hacer. Y ellos ni sabían, hermano. Pensaban que sabían, que lo tenían en control todo, que rápidamente se tenía que apedrear a la mujer. No importa la situación en la que usted esté. Cuando usted conoce a Dios, hermano, hermana, usted sabrá qué es lo que usted tiene que hacer. Y usted sabrá, hermano, que aunque venga la tormenta y la noche más oscura, usted puede decir: yo conozco a mi Señor, yo sé que Él está conmigo, yo conozco su palabra, conozco sus promesas, aleluya, yo sé que Él no me falla. Yo lo conozco. Cuando usted y yo, hermano, no conocemos al Señor, es cuando la duda viene y decimos: Señor, ¿estarás conmigo? Es que no lo conocemos. Cuando decimos: Señor, ¿qué va a pasar el día de mañana? No lo conocemos. Cuando no estamos seguros, hermano, de quién es Él y cómo actúa conforme a su palabra, hermanos, no lo conocemos. Pero cuando usted lo conoce, usted está seguro, aleluya, sus pies en la roca inconmovible, aleluya, que es Cristo. Cuando usted lo conoce, porque usted conoce su voluntad y usted sabe qué es lo que usted debe de hacer cuando usted se enfrenta a alguna situación. Usted no va a hacer lo que dice la palabra de Dios que no haga. Usted no va a actuar en contra de su Señor, en contra de su voluntad, porque usted dice: yo conozco a mi Señor y yo sé que esto no le agrada y no lo voy a hacer. Pero cuando no le conocemos, hermano, hacemos lo que queremos. Llevamos nuestra vida como queremos y todavía nos excusamos y decimos: es que el Señor me entiende. Hermano, el Señor jamás contradecirá su palabra. Hermano, si yo me encontrara en una situación, gloria al Señor, en la que yo pueda decir: tengo que hacer esto porque me peleé con mi esposo, porque me peleé con mis padres,
Hermanos, si yo conozco en la palabra del Señor que yo debo de honrar a mis padres, que debo de honrar a mi esposo, que debo de amar a mi familia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Y yo diga, el Señor me dijo que yo actuara así en contra de mi familia. Hermanos, el Señor jamás contradecirá su palabra. No querramos acoplar su voluntad a nuestra voluntad, jamás. Nosotros tenemos que acoplar nuestra vida a su palabra. Así es. No podemos acomodarla, quitarle unos versículos, quitarle unas palabras y ponerlo a nuestra conveniencia. Así no funciona. El Señor es soberano, aleluya. Y Él sabe, hermanos, si realmente le conocemos. Y usted y yo personalmente sabemos si conocemos al Señor. Hermano, no importa cuánto conozcamos al Señor, quizás estamos en un nivel en el que digamos, conozco su voluntad, conozco su fidelidad, conozco su soberanía, hermano, pero eso va más allá. Así que nunca nos conformemos, nunca nos rindamos. Digamos como dice ese precioso canto, yo quiero conocerte cada día más a ti. Queremos ir más y más en ti, siempre, cada día. Ya para terminar, hermano, le quiero compartir en el libro de Primera de Reyes, donde leíamos, amén, acerca de Abisag. Esta mujer, ¿verdad? Esta señorita, esta virgen que había sido llevada con David. Dice la palabra de Dios, hermanos, que después de la muerte de David, su hijo Adonías, ¿verdad? El hijo de David se rebeló y él quería tomar el trono. Y de parte de Dios, hermano, el que iba a tomar el trono era Salomón. Y Adonías se rebeló, ¿verdad? Y él quería tomar el trono. Y como para asegurar el trono de David, su padre, él quería tomar por mujer a Abisag. Específicamente a esa virgen. ¿Para qué? Para poder tomar el trono. Y dice la palabra de Dios que Salomón se lo negó. Y le dijo no. Porque él sabía la intención de Adonías. Que quería tomarla a ella como garantía para tomarse el trono que no le correspondía. A pesar, hermano, de que Abisag nunca había tenido una intimidad con el rey David, a pesar de que el rey David nunca la había conocido a ella como mujer, delante del pueblo, delante de Salomón, Abisag era esposa de David. Ella era vista como esposa de David. Hermano mío, aunque usted y yo no conozcamos al Señor, el mundo entero, la gente que nos rodea, nos ve a nosotros como la esposa del Señor. Y el mundo querrá que nosotros dejemos nuestro lugar para irnos en pos del mundo. Adonías la quería a ella. El mundo, iglesia, te quiere a ti. Y quiere que te desvíes del propósito por el cual estás en el aposento. Quiere que te desvíes y que dejes de ser la esposa del rey. Y que dejes de buscarle. Que dejes de ser la esposa. El mundo te quiere para ti, iglesia. El mundo te quiere para ti. El enemigo te quiere para ti, iglesia. El enemigo se levanta en contra de la iglesia para alejarla de su rey.
El Señor, hermanos, quiere que nosotros realmente le conozcamos. Y el mundo allá afuera, las personas que nos rodean, hermanos, no saben que realmente nosotros no conocemos al Señor, pero nos consideran como la esposa del Señor. Somos ante el mundo la novia del Cordero. Así que de nosotros depende. El mundo quiere a la novia del Cordero, pero de nosotros depende. Que no sea nuestro caso, hermano, que cuando lleguemos ante la presencia de Dios que nos diga: yo no te conozco. Hermanos, acerquémonos ante Él con sinceridad, con todo nuestro corazón. Que, hermano, aleluya, cuando lleguemos ante su presencia, el Señor nos sonría porque Él nos conoció. Que nos diga: esa es mi hija, ese es mi hijo. Ese es el que yo lavé con mi sangre preciosa y que caminó conmigo todos los días de su vida, que se empeñó en conocerme, que buscó mi rostro, que tenía en su corazón ese deseo de conocerme y lo logró. Y ahora me conoce totalmente, se ha quitado el velo, aleluya, dice su palabra, y le veremos tal y como es. Ahora conocemos en parte, dice su palabra, pero en ese momento, aleluya, se quitará el velo precioso de nuestro Dios y le veremos, hermano, como Él es, y veremos sus heridas, y veremos, hermano, la herida en su costado. Aleluya, y lo veremos, aleluya, en la diestra del Señor. Y veremos al que conocimos aquí, el amado de nuestra alma, el que amó nuestra alma, el que vino a buscar nuestra alma, el que vino a rescatarnos, aleluya. Y le veremos y le conoceremos, aleluya, totalmente, hermanos. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude, que no sea que cuando lleguemos ante su presencia nos diga: yo no te conozco. Que no sea así, pueblo. No vivamos engañados. No vivamos engañados, hermano. La palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, no es solamente que la tengamos en la mente y en la memoria, es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que tengamos ese interés de seguir conociendo a nuestro Rey, aleluya, de saber cómo piensa. Podamos, hermanos, en ese día llegar y decir: Señor, valió la pena, Señor. Y el Señor nos diga: sí, yo te conozco, yo sé quién eres. Porque tuviste ese deseo, ese interés de conocer mi palabra. No conozcamos al Señor, iglesia, no más de vista, no más de nombre, no más de oídas, no. Conozcámoslo en la intimidad, hermano. Conozcámoslo en la intimidad, en la comunión, hermano. Que nuestro primer pensamiento en la mañana sea el Señor. Que nuestras primeras palabras sean para nuestro Rey, aleluya. Para darle gracias por su misericordia, aleluya. Se está terminando el año, amada audiencia, y hoy, aleluya, guía, Señor, por su misericordia. Llegamos, iglesia, pueblo de Dios, llegamos aquí, 26 de diciembre, llegamos, aleluya, por su misericordia. Llegamos aquí porque Él es fiel, y nos preservó, aleluya, dice el libro de los Salmos. Él fue el quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él fue, iglesia. Le damos gracias a Dios. Si hay alguna petición, Señor, gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande. No porque yo merezca algo, Señor, yo no merezco nada, no merezco.
anunciar, aleluya, tu precioso nombre. Aleluya, todo ha sido por tu misericordia, Señor. No merezco nada. No merezco abrir mis ojos. No merezco el aire que respiro. No merezco estar en esta silla. No merezco, Señor, hablarle a tu pueblo. No merezco hablarle a la audiencia. No merecemos nada, pueblo. Todo es por su misericordia. No nos creamos los más importantes. No nos creamos que hemos hecho algo. No nos creamos que hemos hecho tanto para Dios, hermano. No hemos hecho nada. Todo el Señor lo ha hecho. Todo el Señor lo ha hecho. Todo el Señor lo hizo. Aleluya. ¿De qué hemos de vanagloriarnos, pueblo? Si todo lo hizo Él. Gracias, mi Jesús, porque hasta este día, Señor, hemos permanecido, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra inteligencia, tú lo sabes. Gracias, Jesús, este año que tú nos das se está terminando, Padre. Y yo sé que no ha sido fácil para muchos, Señor, pero tu diestra nunca nos faltó. Tu presencia nunca nos faltó y nunca faltará hasta el último momento, hasta que tú vengas por nosotros, hasta el último aliento de vida que tú nos des ahí, hasta ese segundo, hasta esa milésima última, Señor, de segundo. Tu presencia estará ahí, Señor, lo sabemos porque te conocemos que eres fiel y que no cambias, Señor, y que tu palabra tú la cumples, Señor. Por tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a no vivir engañados, Señor, sino que realmente podamos conocer tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor. Y que nuestros amigos y que nuestras amigas también vengan. Hoy que la puerta está abierta, Señor. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, hoy que la puerta está abierta, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre. Quita todo estorbo en mi corazón, lávame con tu preciosa sangre. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me aceptes como uno de tus hijos. Te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame desde este momento, Señor, a conocerte de verdad, más y más, todos los días de mi vida. Pueda yo caminar contigo, pueda conocerte más y más, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a cumplir tus mandamientos, a cumplir tu voluntad que hay en tu palabra, para que un día, Señor, cuando yo llegue a tu presencia, pueda usted decirme: sí, yo te conozco, yo sé quién eres, yo te llamo por tu nombre, aleluya. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús.